Si tuviera que resumir a dos factores que son los que principalmente provocan pérdidas de masa muscular, no solamente pérdidas, sino también atrasos, el hecho de que el proceso de ganancia muscular sea más lento, que nos cueste mucho construir ese volumen, ese músculo. Y esos son, número uno, el estrés, número dos, la inactividad. Veámoslos. Por un lado, tenemos el estrés. Y esto no solamente significa, por supuesto, el contar con problemas familiares, el contar con frustraciones a nivel de trabajo, igual problemas de estudio, el mismo tráfico, esa tensión a la que somos sometidos diariamente, sí, forma parte del estrés y se tiene que tomar en cuenta, por supuesto. Pero hay muchos otros factores. Cuando hablo de estrés, es toda esa gama de factores que intervienen en nuestros niveles generales de estrés, de falta de tranquilidad y de poner a trabajar de más nuestro cuerpo. Entonces, por un lado, tenemos, por ejemplo, lo que son las lesiones. Sí, sorprendentemente, las lesiones causan estrés excesivo. Porque primero tenemos el estrés propio del organismo de tener que destinar nutrientes, de tener que reparar, regenerar esas estructuras, ese músculo dañado. Ni se diga si por ejemplo es un hueso, una articulación. Ese proceso de tener que regenerar causa cierto nivel de estrés porque pone a trabajar más al organismo, por un lado. Pero también tenemos lo que es el estrés mental. Imagínense ustedes la frustración de ya empezamos a finalmente ver resultados y de repente, ¡plá!, cae una lesión. Dejar de entrenar 2, 3 semanas y bueno, si fuera eso, pero 3 meses, 6 meses, esto puede llegar a ser realmente frustrante. Entonces, por supuesto, el nivel de estrés mental va a causar que el estrés general del cuerpo se vaya por los cielos. Igualmente, si estamos acostumbrados a siempre entrenar, ya lo venimos haciendo durante años y tenemos que dar un parón repentino, es muy frustrante. Entonces, las lesiones no solamente, y ya lo vamos a comentar, es el hecho de no poder movilizar una parte del cuerpo, sino también el estrés a nivel mental, a nivel del organismo que generan. Y ese exceso de estrés en general del cuerpo, como lo hemos visto, ayunos, dietas estrictas, todos y cada uno de los factores que causan estrés, cuando se juntan y son superiores a lo que soporta el cuerpo, entonces ahí es donde vienen los problemas. Porque cuando ese estrés es mayor a lo que toleramos, porque el estrés en sí, atención acá, no es malo. Lo malo es cuando se da en exceso. Y ese es el verdadero problema. Cuando yo les digo que el estrés causa pérdida de masa muscular, en realidad me refiero al exceso de estrés, al estrés que se nos sale de las manos. De nuevo, por la conjunción de todos estos factores. Igualmente, el estar en un porcentaje de grasa demasiado bajo causa estrés. Entrenar demasiado en exceso, más de lo que es necesario, causa estrés excesivo. No dormir bien, no descansar lo que necesitamos, que sea un sueño de calidad, causa estrés. Y como lo mencionaba al inicio, esto no solo se trata de perder masa muscular, sino de retrasar nuestros progresos y avances. Y el otro factor es la inactividad total. Una cosa, como lo hemos comentado, es dejar de entrenar, por ejemplo, por voluntad propia, por decisión, o reducir el volumen de entrenamiento, pero todavía caminar, mantenernos activos, algunos quizá hasta hacen trabajos físicos, etc. Y otra cosa distinta es inactividad total, estar echados en una cama, sentados en el sofá, en una silla, sin mover, por ejemplo, una lesión de hombro, algún accidente que hayamos tenido. En ese caso en particular, sí que la pérdida muscular se acelera, porque los músculos que no están en movimiento, que no se utilizan, se comienzan a atrofiar, a perder tamaño de una forma más acelerada. Y esto nos permite ver algo que hemos visto a lo largo de esta pequeña serie, que cuando juntamos factores, el estrés, más déficit calórico, más dejar de entrenar, más quizá alguna lesión, algún accidente, un parón total, la pérdida de masa sí se acelera, va a ser mucho más rápida, mucho más marcada y va a ser masa muscular pura, no únicamente volumen a modo de glucógeno o de agua, no, sino que va a ser el verdadero músculo. Pero realmente también debemos de entender una cosa, porque vaya,
ya estamos montando un escenario fatalista cuando no es así. Pues recuerden que existe algo que se conoce como la memoria muscular. Aquí en el canal, de hecho, ya tenemos un video dedicado al tema. Esa memoria muscular nos permite que cuando volvemos a entrenar, a trabajar, rápidamente recuperemos ese músculo perdido y volvamos a nuestro nivel anterior, que como les mencioné, el retomar las condiciones, resistencia y demás, sí puede tomar un poco más de tiempo, pero lo que es el músculo, volumen a nivel general, la memoria muscular nos permite recuperarlo rápidamente. 2-3 veces más rápido de lo que nos tomó construir ese músculo en primer lugar. Al cabo de unas semanas de volver a entrenar, ya prácticamente nos veremos muy similar a antes de haber dejado de hacerlo. Y esto realmente también tiene que ver mucho con una cuestión de ego, de importancia personal, porque la verdad es que cuando uno, por ejemplo, ya estaba levantando bastante peso, uno podía hacer los ejercicios correctamente, no se cansaba, pasaba de acá a allá, o sea, realmente se sentía ya como adaptado al ambiente, ya le había agarrado el toque. Entonces, el volver a empezar, el saber, híjole, tengo que empezar con menos peso, eso puede ser frustrante igual, vaya, incluso para algunos que nos dé vergüenza, pero la realidad es que la memoria muscular va a seguir ahí, independientemente de que nos dé vergüenza tener que empezar con poquito peso, tener que empezar con pocos ejercicios, quizá a media rutina ya estar cansados, lógico, sobre todo si hemos dejado mucho tiempo, pero son factores que tenemos que enfrentar para recuperarnos, para retomar el nivel, por supuesto, volver a tener esa masa muscular. No es ser fatalistas, la memoria muscular está ahí y nos va a permitir recuperarnos rápidamente. Sin embargo, no por eso no es importante tener en cuenta los factores que nos hacen perder músculo. Y como vemos, es la unión de distintos factores. Por eso es que cuando hacemos volumen, por ejemplo, y ya conseguimos ese pecho, esos brazos, esos glúteos, esas piernas, no solo se trata el conseguirlas, sino el mantenerlas. Ahí es donde entra en juego todos estos factores. Y recuerden que, por ejemplo, el estrés, el estrés puede ser causado por una mala alimentación, una serie de alimentos que provocan más estrés. Entonces, es una temática muy fascinante porque podemos ver que hay distintos escenarios. No solo se trata bien de perder el músculo, de cómo se va gestionando. Como les digo, puede ser que ya hayamos ganado, construido ese músculo, pero entonces ¿cómo lo mantenemos? ¿Qué pasa si por X o Y razón tenemos que hacer un parón? ¿Qué hacemos si aparece una lesión? Si aparece un caso fortuito, un accidente. ¿Cómo retomar el nivel? ¿Cómo volver a escalar para recuperar el músculo? Este tipo de particularidades son las que vemos en nuestro podcast, tanto en la temporada número 5, que veremos próximamente, referente a cómo aumentar el volumen de una forma lo más limpia posible, sino también cómo se mantiene, cómo gestionar este tipo de situaciones en la temporada 4, cómo trabajar las lesiones, si se puede o no entrenar con lesiones, cómo incluso el tema de la recuperación activa, cómo potenciar esa recuperación. Porque como vemos, hacemos mucho énfasis en no lesionarse porque la inactividad total acelera la pérdida de masa muscular, ese músculo que tanto nos ha costado construir. Para eso tenemos que ir viendo una serie de pequeños detalles. Por eso es que cuando lo vemos en el podcast ampliamos más este conocimiento porque ya vemos los casos específicos, los alimentos, qué tipo de lesiones, cómo llevarlas, cómo evitar justamente que se den y muchos otros detalles más. Recuerden que en nuestro podcast el link se encuentra tanto en comentarios como en la descripción. Y además, para los que todavía no la tienen, la primera temporada referente a todo lo del abdomen, cómo transformarlo, cómo marcarlo, etc., ya se encuentra disponible y totalmente gratis para que se la descarguen. Muchísimas gracias por su tiempo, compartan el video en sus redes sociales y nos veremos en la próxima.